Nuestro invitado de hoy es Earle Herrera, doctor en Ciencias de la Información, poeta, periodista, humorista, escritor homenajeado en la 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, profesor universitario y candidato a diputado por el Estado Anzoátegui en las listas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Earle José Herrera Silva. Bienvenido, Earle. Gracias, Ernesto, por invitarme aquí. Bienvenido siempre. Te invito a que te retires el tapaboca, pues estamos en ambiente abierto y a suficiente distancia. Ah, bueno, muchas Para gracias. que, como tú bien sabes, la gente puede apreciar también el lenguaje gestual. Así mismo, muchas gracias, Ernesto. Oye, Arle, estás de escritor homenajeado de la Feria Internacional del Libro de Venezuela junto nada más y nada menos que Aquiles Nazoa. Él y tú son periodistas, poetas y humoristas. ¿Algo más en común con Aquiles? Bueno, él es maestro y yo soy alumno. Yo soy su discípulo, un eterno seguidor de Aquiles Nazoa desde mis años de bachillerato. Y estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, homenajeado como escritor, pues es algo que me impresiona, me impacta y bueno, como ser humano no deja pues de enorgullecerme. Por razones generacionales ustedes no coincidieron, salvo que tú asististe alguna vez a un evento donde estaba Aquiles, ¿no? Dando cátedra. Sí, hay una diferencia de edad como de unos 30 años. Pero yo cuando llegué a la universidad tuve oportunidad de asistir a varios. Primero, todavía existía el programa Las Cosas Más Sencillas en Venezolana de Televisión y después Aquiles era un invitado permanente de la Universidad Central donde yo era estudiante y pues por supuesto era uno de los pocos poetas. Eso lo destaca Ludovico Silva. De Ludovico Silva se admiraba de que uno de los pocos poetas que llenaba el aula magna era Aquiles Nazoa, porque generalmente se ha tenido que la poesía es de minorías, los libros de poesía no son los que más quieren las editoriales porque no tienen esas ventas masivas, y los actos con los poetas generalmente son un poco íntimos. En el caso de Aquiles era un fenómeno. La sala de conciertos, la sala E, hasta el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, mantener allí él conversando con un público de 2.000 personas y aquellas personas pues entre el aplauso, la risa y el silencio, escuchando a ese ser extraordinario como expositor, como poeta, como conferencista, en fin, y como titiritero, porque llevaba una cantidad de cosas, él mismo las producía, llevaba sus muñecas de trapo, llevaba piedras de amolar, llevaba máquinas de coser Singer, y con todo aquello él hacía su exposición, que era algo que extrañamos. Ahora, en su época, Earle, digamos la jerarquía poética, por decirlo de alguna manera, lo tildaba él como un poeta popular. ¿Era visto como algo, como una expresión menor de la poesía, o no es así? Bueno, sí, ciertamente, no sé, en la poesía hay muchos calificativos, en las artes en general, pero decirle poeta popular no creo que lo ofendía a él, todo lo contrario, él quería que su poesía llegara a todas partes. Eso era la aspiración de los surrealistas. Cuando André Breton, que era el Pope de los surrealistas, dijo, la poesía está en la calle. Pero los surrealistas hacían una poesía un poco hermética, difícil de entenderla. Y Aquiles sí logró que la poesía estuviese en la calle. Aquí en Venezuela, ese nombre de poeta popular se lo ganó Aquiles Nazoa y Andrés Eloy Blanco. Porque Andrés Eloy Blanco escribía un tipo de poesía pues, que andaba de boca en boca, que recogía las tradiciones venezolanas, la loca Luz Caraballo, la recluta, es decir, todo lo que era la Venezuela de su tiempo. Y Aquiles recogía eso, la Caracas, esa Caracas del transeúnte sonreído, del ruiseñor de Catuche, esa Caracas y esa caraqueñidad, pero no solamente iba más allá.
iba al llano con galerón para una negra, iba al oriente del país con sus galerones, al occidente, de manera que Aquiles Nazoa estaba en todo el país, pero además de eso, de esa poesía popular, logró altísimos niveles de una poesía, si se quiere, no sé si la palabra sería más exquisito, más culta, como el poema a Hans Christian Andersen, y poemas para niños, pues, como El caballo que era bien bonito, de manera que Aníbal en su obra. Aquiles. Perdón, Aquiles Nazoa. Aníbal es su hermano menor, Su hermano que sí menor. era pana tuyo. Era mi amigo, aunque también me llevaba un poquito de edad, pero sí tuve oportunidad no solamente de conocer a Aníbal, sino de andar con él por los caminos de Venezuela, dictando foros y talleres y aprendiendo. Bueno, Aquiles cultivó todos los géneros, Ernesto. El cuento, la poesía, lo que él llamaba teatro para leer, que era teatro, le puso para leer, pero que está siendo escenificado todavía hoy en los actos culturales de Venezuela, hasta en el teatro que podríamos llamar ya profesional. La rima, el verso libre, la crónica periodística, en fin, era un escritor polifacético. Earle, te invité no para hablar de Aquiles, sino de ti. Ah, caramba. Tú eres el quinto de 9 hermanos. Así, ¿verdad? Y no hay quinto malo, Ernesto. Tu padre Pedro Herrera y tu madre Ana Silva. Así es. Él era obrero petrolero y ella enfermera auxiliar y sindicalista. Me decías que fue ella la que te acercó a las letras a través de sus discursos y los escritos que hacía en su rol de dirigente Bueno, sindical. sí, porque ciertamente mi madre era una mujer que sacó el 6º grado junto conmigo. Cuando yo tenía 7 años, empecé a estudiar primaria. Ella sabía leer y escribir, pero venía del campo y se puso a estudiar y realmente ella veía cómo yo escribía, sin ser ninguna crítica literaria ni nada parecido. Y me dijo, ¿por qué tú no me escribes el discurso del 1 de mayo que ella tenía que dar en su sindicato? Y yo se lo escribí. Y ya en bachillerato, pues se hizo práctica común que yo hiciera ese discurso y cuánto discurso ella tenía que dar en los distintos sitios, y entonces eso era un ejercicio. Casualmente descubrieron sus vecinos que yo escribía lo que llaman escribir bonito, que dice Julio Cortázar que es lo más fácil que hay. Y entonces me ponían a hacer el testamento de Judas. Por ahí entré al humor, porque el testamento de Judas era burlarse de las grandes personalidades de un pueblo, de un estado. Y después escribía los decretos reales de las reinas del carnaval y del dios Momo. Y tenía una vecina que era testigo de Jehová que me quería catequizar y empezaba a leerme pasajes de la Biblia, y yo lo escuchaba más bien como cuentos y narrativa, todas las 700 amantes. Entonces me fue llegando la literatura por una parte sindical, que sería más bien antipoética, por una parte bíblica y por una parte mundana, pagana, que eran los carnavales de los pueblos, las fiestas patronales, y todavía existía una cuarta vía que creo que fue la que me llevó un poco a despertar la imaginación. Yo me crié, yo nazco en El Tigrito. A 5 kilómetros está el campo petrolero de San Tomé. Y allí pues llegaron los norteamericanos a la explotación petrolera. Y entonces ellos tenían un llenadero de su basura, de un quemador, lo se llamaba quemador porque quemaban la basura a cielo abierto. Pero allí llevaban toda esa madera que ellos embalaban, y yo tenía un tío carpintero. Ese tío iba a recoger esa madera y debajo de un chaparro de la mesa de Guanipa hizo un pequeño taller de carpintería. Esa madera él la labraba, la cepillaba y hacía mesas y sillas. Mientras él estaba haciendo eso en ese mismo quemador, los gringos botaban los suplementos de sus hijos, que eran suplementos de los héroes de las comiquitas estadounidenses, pero estaban en inglés. Y entonces yo agarraba mi suplemento y como yo no sabía una papa de inglés, yo veía los testamentos y yo me empezaba a imaginar qué era lo que se decían allí los personajes. Y después yo les leía esos cuentos a mis hermanos y a otros amiguitos del barrio, y yo les inventaba todos esos parlamentos. Quizás por esa vía de las comiquitas yo llegué al cuento. Mira tú.
Sí. Las vueltas que da la vida, ¿no? Así es, pues leyendo unas comiquitas, pues como no entendía su idioma, yo inventaba entonces los parlamentos, los guiones, los que se decían, y ponía perfectamente a hablar a Tarzán y a Superman y a todos esos superhéroes. Pues. De manera que yo no le tengo tanta fobia pues, a esos superhéroes, porque por la vía de ellos llegué al cuento y llegué a la imaginación de las historias. Si desarrollaste toda esa creatividad, ¿por qué estudiar periodismo y no letras? Bueno, mira, en realidad la cosa es más complicada, pues yo empecé estudiando medicina. Ah, caramba. Mi madre como enfermera idolatraba, idealizaba la figura del médico. Idealizaba la figura desde José Gregorio Hernández hasta Christian Barnard, que fue el médico que hizo el primer trasplante del corazón. Albertico Limonta, que era en ese tiempo el derecho de nacer. Entonces ella idealizaba toda esa figura médica y quería que su hijo fuera médico. Y me vestían desde pequeño con una bata blanca y una cosa de esa. Y de hecho yo me fui a la universidad a estudiar medicina y estudié 2 semestres. Pero llegó un momento, Ernesto, en que yo me di cuenta que yo le iba a hacer menos daño a la humanidad con una pluma que con un bisturí. Como yo no quería hacerle daño a la humanidad, me retiré de esa carrera y me vine a Caracas a estudiar periodismo, porque me gustaba escribir desde pequeño, porque escribía escondido, porque escribía y no publicaba, y porque siempre estuve metido tanto en el liceo como en la misma universidad donde estudiaba medicina, siempre estuve metido en cuanta publicación pública, clandestina o de pared existía. Pues. Entonces, sin embargo, tienes un hijo médico, ¿no? Y otro periodista. Claro, mi mamá tuvo la oportunidad de ver que antes ella murió hace 5 años, pero tuvo oportunidad de ver que su nieto se graduaba de médico como ella quería. Y Simón Ernesto, el menor, que es periodista y guitarrista. Por cierto que te entrevistó, Simón. ¿Qué se siente que un hijo lo entreviste a uno? Bueno, chicos, un orgullo, de verdad, un orgullo y por un lado y por el otro, porque el tiempo ha pasado. Y que de aquel muchachito que tú llevabas al colegio, pues ya era bachiller y ya era un licenciado, un comunicador, y que bueno, y que te estaban tocando la hora del retiro del guerrero. Mira, Arle, ¿y ese nombre tuyo, chico? Arle, ¿de dónde salió? Bueno, no sale de la mesa de Guanipa, no, tampoco es un nombre cariña, que son las etnias indígenas que están allá en la mesa de Guanipa. No, yo tenía un tío, era el único, uno de los hermanos de mi mamá. Yo tenía 2 hermanos, el carpintero y que era militar. Él era en ese tiempo teniente coronel de los oficiales de aquellos años 50 y que los mandaban a hacer su curso de Estado Mayor en West Point, en los Boinas Verdes de los Estados Unidos o en la Escuela de las Américas. Y cuando él regresa, yo estoy naciendo y él trajo ese nombre allá, no sé por qué. Le gustó ese nombre y entonces como me lo pusieron de padrino mío, me bautizó de Arle. Pero ese nombre se lo trajo el de Gringolandia. Ok. Y gracias a Dios no saliste pitillanqui. No salí pitillanqui porque yo sentí la discriminación justamente en los campos petroleros. Y como yo vivía en el Tigrito, había Santo Tomé y entonces tú no podías pasar a Campo Norte, donde vivían los estadounidenses, porque había una alambrada y tú lo que podías es ver a través de esa alambrada cómo vivían aquellos en tu propio país. Después los gringos se robaron un río, por ahí pasa el río Tigre, y hubo una parte que ellos la acercaron y una parte del río que la dragaron, la encementaron y convirtieron un pedazo del río en una piscina. Y nosotros teníamos prohibido entrar a esa piscina, al río Tigre. Y entonces los chamacos del Tigrito, de San José de Guanipa, cada vez que ellos iban para allá con unas gomeras, que son las llamadas chinas, empezábamos a lanzar piedras y los obstinábamos tanto que como a los 6 meses abandonaron el río y esa fue la primera derrota del imperialismo en América Latina, no fue la cubana. ¿Qué tal? Sí. Los echamos del río Tigre, que se lo habían cogido, nos habían robado el río. Eso se llama guerra de posiciones. Nosotros no sabíamos cómo se llamaba en ese tiempo, ¿no? No teníamos la formación ni teníamos tampoco un amigo como Carlos Lanz. Y esperamos verlo de nuevo entre nosotros, que nos explicara qué era una guerra de posiciones. Pero lo cierto es que nosotros nos volvimos a bañar en esa parte del río Tigre. Río recuperado. Mira, Arle, tenemos que hacer una pausa.
Tú estudiaste comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, siendo director de la escuela Héctor Mujica, nada más y nada menos, Sí, ¿no? señor. Después te tocó ser subdirector de esa misma escuela. Así es. Durante un tiempo, y has sido profesor de generaciones de periodistas. Sí, porque tuve 27 años dando clases. Yo empecé a dar clases ya a los 26 años. ¿Directo saliste de graduado a dar clases? Yo salí, o trabajaste antes? yo me gradué e inmediatamente al siguiente semestre empecé a dar clases. Presenté un concurso de oposición donde participamos unos 9 comunicadores sociales. Pues, como yo saqué 19.5 puntos, me gané el cargo. Y el director de la escuela en ese tiempo era el profesor Federico Álvarez, mejor dicho. Él era el profesor de una materia que es periodismo interpretativo. Y entonces él fue tutor de mi tesis. Y ese año en que yo me gradué, a él lo designan director de la escuela. Y él me dijo, me llamó, me dijo, yo no puedo asumir la dirección y estar dando todos los cursos de periodismo interpretativo. Me dijo, ¿usted sería capaz de asumir ese curso? Imagínate. Y uno a esa edad de 26, 25 años, uno es capaz de cualquier cosa y le dije que sí. Yo no sabía lo que estaba diciendo, pero yo le dije que sí. Además yo necesitaba trabajar y en efecto empecé a dar clases a esa edad, pues, con la asesoría del maestro Federico Álvarez. Héctor Mujica, comunista. Federico Álvarez, comunista. Tú no. Mira, esa era una escuela. No, yo no pasé por el Partido Comunista. Yo venía más bien de una formación cristiana, Ernesto. Yo venía de la Juventud Católica de mi pueblo, de ayudar al cura en la misa, de leer el Evangelio allí. Pero no de Copey. No, por Copey yo no pasé. Yo más bien cuando empecé a militar con la gente que sale del MIR con Domingo Alberto Rangel, y después fundo con él los grupos de acción revolucionaria, el GAR. Pero ciertamente no tengo una formación esa del Partido Comunista. Tengo allí grandes amigos y mis profesores fueron marxistas, casi todos. Pues cuando yo llego a la escuela, el director es Héctor Mujica, mi tutor fue Federico Álvarez, pero el último director fue Eleazar Díaz Rangel, cuando yo me jubilo, y también venía del Partido Comunista. Pues después, claro, pasar más y todas esas cosas, pero también venía del Partido Comunista de Venezuela. Por lo que te entiendo, entonces nunca fuiste reportero, no trabajaste de reportero, directo a dar clases. No, porque antes de yo graduarme, en ese tiempo la escuela pasó de 4 años a 5 años, antes de graduarme, yo empecé como reportero siendo estudiante. En ese tiempo no existía el colegio, ni te estaban pidiendo título ni nada de eso. Yo empecé a ejercer el reporterismo económico en el diario El Universal, cuando su director era su mismo dueño, Luis Teófilo Núñez, y empecé con el señor Carlos Chávez en la gestión de economía del diario El Universal. Allí estuve un año hasta que hubo una huelga, porque el Universal demandó al sindicato de la prensa y el juez sentenció y van a meter preso a toda la directiva del sindicato por difamación contra el dueño del Universal. Y esa directiva estaba integrada por Freddy Balsán, Ciro Quintero, Elena Salcedo, Aurelio Gilberoes. Y del periódico, pues yo fui el único que me solidaricé con mi sindicato, y de esa huelga fui el único también que salió como corcho de limonada. Pero empecé en la redacción de economía del diario El Universal. Bueno, Arle, te decía hace un rato que tenemos que hacer una pausa, vamos a cumplir con ella. Bueno. Y tenemos muchas más cosas de que hablar contigo, porque además de ser escritor homenajeado de la 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, también eres candidato a las elecciones del 6 de diciembre. Así es. Ya venimos con Earle Herrera. Muchos escritores se encontraron en la llamada República del Este, ¿verdad? Pero tú no eras de sus fundadores. La República del Este, y cuando yo llegué a la República del Este ya tenía años de fundadas. Yo llego a la ciudad de Caracas a estudiar en el año 68. Y ya la República, pero yo tuve oportunidad de conocer inclusive a sus directivos, a Copolicán Ovalle, a Manuel Alfredo Rodríguez, a Adriano González León, Elías Valle. También lo conocí, y toda esa playa de escritores, pintores, escultores, cineastas,
Allí inclusive tenía algunos miembros honorarios como el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, como Luis Miquelena, que de vez en cuando aparecían por ahí por la República del Este. Esa República del Este era como una peña itinerante por varios locales del entonces este de Caracas, ¿no? Sí, pero generalmente era la Avenida Solano. La Avenida Solano, el Rugantino. Y era Sabana Grande. Pues, valga la cuña. Bueno, sí, por eso no lo quería nombrar, porque son varios... Son varios restaurantes. Restaurantes donde se formó esa especie de cofradía literaria. Perdón, yo no sé si la palabra debe ser cofradía, pero sí eran... Una fraternidad. Esa es mejor la palabra. De escritores y de artistas, bueno, los más graneados, los destacados de lo que era en esos tiempos las expresiones artísticas del país, y que venían muchos de ellos de la lucha armada, venían de una derrota de la izquierda, aunque nunca se habló de derrota. La lucha armada, repliegue, ¿no? Sí, fue un repliegue táctico que todavía está vigente. Sí, se replegaron. Hasta que llegó Chávez y se puso en ofensiva, ¿no? Llegó Chávez y dijo, bueno, se acabó el repliegue táctico, y llegó al poder. Por eso es que muchas veces desde la izquierda y de la izquierda cultural, muchas personalidades no pasaban a Chávez, donde había desde la cuestión personal hasta lo que uno podría llamar envidia. Bueno, lo que queríamos hacer nosotros, que era tomar el cielo por asalto, lo hizo un teniente coronel, y realmente eso provocó unas expresiones que tienen que ver con todos esos procesos humanos de las revoluciones. Pero ya antes de llegar Chávez, ya en la República del Este habían confrontaciones de tipo ideológico, donde la derrota pesaba. Hay una célebre debate que hubo y que está recogido. Hay un libro de Ludovico Silva, titulado Crónicas, no, de Ludovico Silva, no, de Orlando Araujo. Hay un libro de Orlando Araujo llamado Crónicas de Caña y Muerte. Y en ese libro Orlando recoge justamente esa polémica de la República del Este, que la desata un poco Ludovico Silva, cuando él dice: nuestra capacidad crítica se ha relajado, la derrota nos ha afectado, y entonces le responde Caupolicán Ovalle, defendiendo lo que es la República del Este como una fraternidad más bien de optimismo, y Ludovico le decía: no, aquí estamos marcados por una derrota. Digo, somos socialistas, creemos en el futuro, pero la República del Este se ha relajado por esto, y se da un gran debate donde intervienen varios de los más destacados intelectuales de la época, que venían de una formación, la mayoría de una formación marxista-leninista, y algunos socialdemócratas que también formaron parte de lo que fue la República del Este, que ya tenía un antecedente en otras expresiones culturales vehementes y irreverentes, como fue el Techo de la Ballena, y otros grupos literarios. Generalmente los grupos literarios, Ernesto, en los procesos culturales, siempre emerge otro grupo de más jóvenes que te va a cuestionar al anterior, que es lo que Julio Cortázar llamó el parricidio literario. Maten a papá. Matar a papá es decir, bueno, para yo poder estar, yo tengo que quitarme esta sombra. Y entonces siempre hay un conflicto generacional permanente. Siempre lo hay. Hay un grupo de gente mayor y que antecedió al Techo de la Ballena, que fue el Grupo Viernes. Y hay un célebre poema de Miguel Otero Silva donde los nombra a todos, pero le dice, bueno, ya pasó su hora. Inclusive el título del poema es Responso al Grupo Viernes. Y en su antología de los humoristas caraqueños, Aquiles Nazoa publica ese poema de Miguel Otero Silva, no en contra del Grupo Viernes, sino de crítica a lo que fue el Grupo Viernes, que realmente marcó una etapa de lo que es la poesía y la creación literaria en Venezuela. ¿Y la creación literaria y la poesía de hoy, Arle, cómo la ves? ¿Hay generación de relevo? No, sí lo hay. ¿Es visible? No, sí lo hay, porque es probable que uno esté un poco divorciado de esas generaciones.
pero hay expresiones literarias, quizás publicar hoy, hay una especie de contradicción, porque antes que sacar una revista literaria cuando te duraba un año era realmente una hazaña, porque tenían que ser impresa en papel y todo lo que significaba el mundo de la impresión. Hoy existe internet y entonces todos pueden acceder a publicar sus creaciones, sus poemas y se están dando casos sorprendentes de creación en la novela, en el cuento, en el ensayo. Así que todo tiempo futuro siempre será mejor, Ernesto. Earle, tú has escrito algunos artículos en los que has expresado algunas críticas a realidades que se viven cotidianamente en la Venezuela bolivariana. En algunos momentos te han cuestionado la oportunidad en que esos cuestionamientos aparecen. Dicen, no es el momento, según tú has escrito, ¿no? Y publicaste en esa dirección un artículo en el que expresabas una impotencia constituyente, porque había muchos problemas que querías resolver y no encontrabas manera de darle respuesta desde tu condición de constituyente. Ahora quieres ser diputado y te pregunto, ¿tú vas a ser un diputado potente o impotente? ¿Cómo es eso? No, realmente para tú denunciar en la cuestión de que tú no puedas hacer algo, de que te consigas a veces con trabas o con que pueden ser desde la burocracia hasta una falta de recursos, tú tienes que estar allí, pues, ¿entiendes? Y yo formo parte en esta etapa de mi vida del Partido Socialista Unido de Venezuela y sí aprendí algo de aquellos años 70 y de aquella escuela donde tuvo Héctor Mujica, que es la disciplina. Pero yo asumo la disciplina también desde posiciones críticas, pues lo que yo considero que se debe de criticar y que se debe denunciar, pues así lo hago. Y como parlamentario o como constituyente, pues por supuesto que hay muchas cosas que la gente lo busca a uno como intermediario para que uno se lo resuelva. Y cuando uno no puede, pues sabiendo que se puede hacer, tiene que denunciarlo y tiene que hacerlo. Pues yo te voy a decir algo, Ernesto. Yo a veces utilizo para mi labor parlamentaria mi condición de periodista. Se nota. Entonces, como yo escribo todos los días del mundo y escribo a toda hora, entonces la vida me ha dado cuenta que aquí se le hace más caso a un periodista que a un diputado. Tú eres ministro. Y cuando un diputado ya... A mí casi no me responde ningún ministro, Ernesto. Fíjate lo que estoy diciendo y te lo estoy diciendo por el canal del Estado. Cuando uno lo llama, bueno, nunca responden y uno no sabe si cambió de teléfono. Pero si yo escribo una columnita que tiene allí 500 caracteres, inmediatamente me llama. Este va a seguir escribiendo, este va a seguir fastidiando. Cuando yo por lo menos yo quiero que una secretaria, yo llamo a un ministro o llamo a un alto funcionario, un director de una empresa del Estado, y no me va a atender, o porque está ocupado, o porque cambió, o por cualquier cosa. Entonces yo le digo a ella, dígale que lo llama Earle Herrera del kiosco Verá. Inmediatamente el tipo salta y me responde. Yo no sé por qué le hacen más caso al kiosco Verás que al curul que a una curul de la Asamblea Nacional o de la Constituyente, pero es así. De manera que yo lo que soy es eso, un periodista en funciones parlamentarias, y eso es lo que seguiré siendo. Pero para hacerlo no necesitaría ser diputado, porque seguirías escribiendo, ¿no? Te ayuda. La combinación. Te ayuda la combinación, te funciona para que las cosas, bueno, para tú hacer lo que tú puedas hacer. Pues en cuanto, yo jamás voy a llamar a un ministro, a un alto funcionario para pedir algo personal y casi nunca para algo familiar, menos que sea una enfermedad, una cosa de esa. Pero sí para alguna gente, pues si a mí me llama una persona, como ocurrió ahora, pues hay yo he estado una sola vez en mi vida en Cabimas, pero yo sé que ahí hay una casa que con el aguacero se está cayendo. No hay manera desde hace un año de que vayan a ponerle unos bloques a una señora que siempre me escribe, que yo nunca la he visto en persona, solamente que me escribe. Hoy se me cayó tal pared, hoy yo no sé qué más. Y entonces yo lo escribí por allí y le digo, oye, yo no sé quién es el alcalde de Cabimas. Lo escribo, que el gobernador, que vaya alguien todavía, la casita está ahí, a lo mejor cuando se caiga yo volveré a escribir sobre esa casita.
Ahora, Arle, estás mostrando, digamos, una pequeña fracción de realidades disímiles que ocurren en la Venezuela de hoy. Hay razones de sobra para observar los problemas, ¿no? Como decía Martí, las manchas del sol, ¿no? Si eso está pasando, ¿por qué sigues apoyando la revolución bolivariana? ¿Cuál es la razón de mantenerte disciplinado, como acabas de decir? Primero porque forma parte de un gran proceso de transformación, que es la revolución bolivariana, que va mucho más allá pues, de una casita, que va mucho más allá de una persona que hay que conseguirle la atención médica, que tiene que ver con la soberanía de mi país, con la liberación de mi país. ¿Entiendes? Yo no quiero una patria tutelada. Esa patria de lo que le están pidiendo que le invadan, que quieren tener un procónsul en el país, donde el presidente el supuesto presidente de Venezuela lo nombra Donald Trump, bueno, que se acaba de ir, pero lo puede nombrar Obama también, y que el presidente nuestro no es el que elige un pueblo, sino el que el que decida la Unión Europea. Yo he leído mucho sobre lo que fue la colonia. El año que viene se cumplen 200 años de la batalla de Carabobo. Uno se pone a leer todo el sacrificio de aquellos hombres y mujeres de Plaza, de Páez, de Cedeño, del Negro Primero, en fin, y ver ahora a estos señores, entre comillas, venezolanos, pidiendo que invadan su propio país, y tú tienes que cerrar fila con esta revolución, porque esta revolución es la continuación de ese legado de los libertadores, de ese sacrificio, para que esto fuera una patria libre, independiente, soberana. Lo demás son las cuestiones que van en el camino y que tú tienes que resolver y que tú estás obligado a irlas resolviendo mientras tú marchas hacia esa patria libre, soberana, independiente de los venezolanos. Fíjate que del otro lado, así como has escrito artículos con señalamientos críticos, hay algunos exalumnos tuyos que son de oposición y que observan una diferencia entre Learle Herrera, que era crítico de la Cuarta República, y Arle Herrera, que ha apoyado la revolución bolivariana todos estos años. Algunos han escrito algunas cosas, ¿no? Y dicen cosas así como que tú apelas al humor, pero que el humor desde el poder es cinismo. Mira, el humor, ciertamente aquí hay un debate sobre esa cuestión del humor y el humor desde el poder. Lo que pasa, Ernesto, es que aún estando en el gobierno, yo no me siento en el poder. Y eso me permite a mí insurgir como humorista contra el poder. ¿Quién es el poder? Para mí el poder es el que tiene Donald Trump, es el que me puede bloquear. Yo soy el poder allí de un país que impide, de una potencia militar que impide que aquí llegue medicina. ¿Quién es el que está con el poder? ¿Estos señores que me critican o quienes estamos desde este lado defendiendo a un país? Los poderes fácticos de la sociedad, ¿cuáles son? ¿Los tenemos nosotros? Nosotros no tenemos el poder religioso en este país, que es el poder de las conciencias. No tuvimos el poder mediático nunca. Aquí la mayoría de los medios eran y siguen siendo privados. El poder económico, ¿cuál es? Es el que tiene Fedecámara aún hoy, en esta situación de pandemia y de bloqueo. El poder económico nunca lo tuvimos nosotros en nuestra mano. Tanto es así que Fedecámara dio un golpe de Estado y puso a su presidente, o lo impuso, de presidente de Venezuela por 47 horas, al señor Pedro Carmona. De manera que yo como humorista, como periodista, para mí, si lo más cómodo es enfrentar al poder, yo lo que he hecho es enfrentar a ese poder fáctico que nunca lo hemos tenido y que ha impedido que un proceso revolucionario avance como debía haber avanzado en el tiempo y que sigue luchando. Pues hoy día, la Unión Europea, los Estados Unidos, las principales potencias económicas y militares, ahogando, asfixiando a un país. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Ellos o nosotros? Lo tienen ellos. El poder militar, el poder nuclear, el poder sanitario, el poder alimentario, todo eso lo tienen ellos. Nosotros queremos arrebatárselo, Ernesto, para que lo tenga el pueblo de Venezuela. Así que yo no he estado en ningún poder. Ahora, hay realidades, como te decía hace un rato, en las que el ciudadano común siente el poder, por ejemplo, en manos del que se corrompe y exige el pago de un dinero para poder pasarlo en la cola o para la obtención de algún tipo de servicio que debía ser gratuito, por mencionarte solamente el tema
de la corrupción. Eso es como una especie de hidra. La corrupción es una serpiente de 1000 cabezas, que no es fácil, que a veces pones un fiscal y alguien corrompe al fiscal. Y consigues la corrupción, Ernesto, en todos los niveles. Bueno, desde el que debe administrar un dinero de la nación y se lo coge, un tesorero, una tesorera, y aparece en el exterior, bueno, hasta esa persona, para tú tener acceso, inclusive a un hospital o a una clínica, tienes que, sea público o sea privado, siempre hay alguien que te está cobrando por debajo de la mesa. Esa es una batalla cultural, educativa, vieja, familiar, de la vieja Venezuela. A lo mejor uno se está, como dicen, se está poniendo chocho. Pero Ernesto, yo nunca podía llegar a mi casa sin nada que no fuese mío, porque me mandaban a devolverlo. Ahí empieza. Eso no es suyo, vaya y devuélvalo. Es una batalla cuerpo a cuerpo. No, que me lo prestaron, vaya y devuélvalo. Entonces allí empieza esa lucha ética, moral, de una sociedad. Pues si no llegamos a eso, pues entiende que tú vas... y yo he conocido casos de gente que va a un hospital público y le dicen, pues mire, hay que operarlo, pero hay 10 personas, de por aquí $100 y cosas así. O el que está en una bomba de gasolina, y que es fácil pues que se den esos procesos de corrupción. Esos procesos se dan también muchas veces cuando las cuestiones públicas no funcionan como deberían funcionar. Y cuando tú podrías tener opciones y se las deja al ciudadano. Y eso es lo que debe hacer una revolución. Por eso esa batalla no es nada fácil. Esa batalla, porque involucra a todos los sectores de la sociedad, escuelas, familias, clubes. ¿Sabes, etcétera. Harley? Y tú lo debes haber percibido, que por las realidades concretas con las que nos tropezamos en la cotidianidad, con el bloqueo, la pandemia, las desviaciones, que ya hemos mencionado, por ejemplo, hay quienes han comenzado a reivindicar la Cuarta República, una especie de romantización de la Cuarta República. ¿Tú concuerdas conmigo en que eso está sucediendo en algunos sectores que publican fotos nostálgicas de aquellos tiempos en que éramos felices y no lo sabíamos, según textualmente dicen? Bueno, es una nostalgia reaccionaria, ¿no? Y de memoria muy corta y de quererte borrar la historia de un país. Pues yo no es caso ponerme aquí a pelear con la Cuarta República cuando tenemos un país bloqueado y tengo mi enemigo en el presente, no en lo que pasó. Pues. Esa Cuarta República fue resucitada, muerta y sepultada. Hace poco, expedientes de la misma Cuarta República, uno que fue gobernador del estado Monaga, pues el señor Martínez decía todas las trampas que hacían ellos para ganar las elecciones. No, si nosotros lo hacíamos esto y lo otro, y el pueblo nunca podía decidir. Desde allí hasta llegar a más de 10.000 desaparecidos. La figura del desaparecido no insurge, no se hace presente en Chile, en Argentina, en el Cono Sur, se hace presente en Venezuela en los años de la democracia. Y en esos 40 años, un estudio que hizo una comisión de la verdad. ¿Sabe quién la presidía? Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz. Y allí estaban viejos guerrilleros, familiares, hermanos de personas. A mí me tocó formar parte también con personas honorables, con personas que fueron golpeadas durante todos esos 40 años. Y la figura del desaparecido en Venezuela deja 10.000 hombres y mujeres en los caminos. Y que tiene una culminación, que es lo que resquebraja la Cuarta República, y a lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, en 1989 con el Caracazo, Ernesto. Allí hubo unos 3.000 desaparecidos, según las ONG de la época. El gobierno reconoció que fueron unos 300 muertos. Unos 300 muertos y 1.000 y pico desaparecidos, pero 300 muertos en 3 días es una cifra realmente espeluznante, que fue la respuesta que le dio el gobierno de esa época a la reacción del pueblo de Venezuela frente a unas medidas del Fondo Monetario Internacional. Y que es lo que se quería hacer de nuevo aquí con esas guarimbas, era masacrar y destruir a un pueblo. Esa es una nostalgia macabra, esa de la Cuarta República. Una de esas críticas que te lanzan, Arle, es que en los tiempos de la Cuarta República, ya en sus tiempos finales, tú defendías a los encapuchados que los jueves tenían, digamos, una cita en las puertas de la Universidad Central de Venezuela con disturbios y luego la consiguiente represión de la Policía Metropolitana.
pero que ha sido este Earle Herrera de hoy muy implacable con los guarimberos. Mira, bueno, es que yo creo que se distorsiona la cuestión. Primero que yo no fui ningún defensor de los encapuchados, aunque realmente en aquella época uno tiene que ubicarse. La Universidad Central de Venezuela, donde yo estudié y donde yo di clases durante unos 30 años, estuvo permanentemente bloqueada, ahí sí, por la Policía Metropolitana y por la Guardia Nacional de la Cuarta República, permanentemente, desde que la allanó Rómulo Betancourt en los 60, Rafael Caldera a los finales de los 60, en el año 69, hasta que llega Hugo Chávez, en los tiempos en que fue gobernador de Caracas y alcalde, el señor Antonio Ledesma, permanentemente la Universidad Central de Venezuela tuvo un cerco de la Policía Metropolitana y lo que disparaban no eran perdigones precisamente. Y por eso existían las personas pues, que se tapaban la cara, los estudiantes, para enfrentar a estos señores, porque ahí sí los desaparecían. La guarimba es una cuestión absolutamente distinta, financiada desde los Estados Unidos. Aquellos encapuchados, me está poniendo a defender a estos camaradas, jamás quemaron personas vivas. Jamás persiguieron a personas porque tú pareces chavista o porque tú eres moreno o eres afrodescendiente. Entonces eso realmente no se puede comparar entre quienes tenían una ideología revolucionaria y querían, como para utilizar la metáfora, tomar el cielo por asalto, y quienes quieren incendiar un país y quemar, como esta operación Gedeón, que buscaba acabar y exterminar con los chavistas y agarrarse hasta sus casas, para que una potencia extranjera le pusiera la pata en el pescuezo a la patria de Simón Bolívar y a la patria del comandante Hugo Chávez. Earle, en esa Cuarta República, a ti te premiaron, te dieron el Premio Nacional de Periodismo, lo ganaste, ¿no? ¿Qué veces? Hay un verdadero rollo con esa cuestión de los premios que yo me he ganado. Porque si me lo daba la Cuarta República, porque era absolutamente democrática, y si me lo daba el chavismo, es porque yo soy chavista. Es decir, que yo nunca he tenido mérito. Yo nunca he tenido mérito, y yo cuando me dicen que el chavismo me ha dado premios, yo te puedo decir sí, yo el 99% de los premios literarios y periodísticos que he obtenido fue en la Cuarta República, frente a jurados de la Cuarta República, enfrentando a escritores y a periodistas de la Cuarta República, y les gané en su terreno. Eso es todo. Mira, y Luis Herrera, que te mandó un telegrama diciendo, lo felicito por su premio, aunque no estoy de acuerdo con nada de lo que usted escribe. Ese es un telegrama que yo lo tengo guardado del presidente Luis Herrera. Fue cuando me gané el Premio Nacional de Periodismo y él me mandó ese telegrama. Lo felicito por su premio, pero no estoy de acuerdo con nada de lo que usted escribe. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo Luis Herrera y no lo hizo Lucincho, Caldera? Bueno, sencillamente porque Luis Herrera era un periodista, Ernesto. Y era además alguien que cultivaba la cuestión intelectual, la cultura, se relacionaba mucho con ese mundo. Venía de ejercer, de ser columnista, y entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te felicito, pues. Entonces, bueno, yo le dije muchas gracias, yo tampoco estoy de acuerdo con usted, pero muchas gracias. Dicen que, no me consta, ¿no? Y me someto a correcciones históricas, que cuando Carlos Andrés Pérez le entregó a Pedro León Zapata un premio, no sé si fue el Premio Nacional de Cultura, Pérez le dice a Zapata, caramba, Zapata, yo dándote este premio. Y Zapata, que era muy ingenioso, le respondió, no se preocupe, presidente, que el desprestigio es mutuo. Así es, bueno, así es, y también lo dijo, sí es cierto, esa anécdota de Pedro León Zapata es absolutamente cierto, un hombre de izquierda, aunque después la derecha lo quiso meter en la derecha, pues. Pero siempre, él mismo se metió solito, ¿no? Él se metió solito. Con la ayuda de Chávez, que le dio bastante duro, ¿no? También. Yo creo que allí hubo una serie de equívocos. Pero lo cierto es que si alguien fue un crítico durante toda su vida de la Cuarta República fue Pedro León Zapata. Pues Pedro León Zapata pertenecía a ese grupo de humoristas y de intelectuales, justamente donde estaba Aquiles Nazoa, Aníbal Nazoa, Cotepa Delgado, en fin, Luis Brito García, Augusto Hernández, hombres y mujeres que estuvieron enfrentando con la pluma, con la caricatura y desde el periodismo, pues un régimen que... ya hemos hablado de todo lo que hizo pues durante esos 40 años que le tocó gobernar el país, sin que uno deje de reconocer también las obras y las cuestiones positivas
que se pudieron hacer desde esos tiempos, porque no podemos seguir viendo el mundo en blanco y negro. Si tú me dices a mí que en la Cuarta República se creó, se fundó la Fundación Ayacucho, pues quítese el sombrero y salude eso y apláudalo. Pero al lado de eso también tenemos pues las tumbas de los desconocidos y la peste y una serie de cuestiones que nosotros tenemos que denunciar siempre. Earle, en tu faceta de poeta, tú escribiste: en el amor nadie sale invicto. Quiere decir que de esas llamaradas siempre se sale con quemaduras, ¿no? En algún momento. Claro. El amor quema, pero también revive, porque escribiste un poema que dio título a un libro tuyo llamado Desmorir de amor. ¿Verdad? Claro. Vamos a la pausa y venimos con el Earle Herrera, poeta. ¿Cuándo escribiste tu primer poema, Earle? Bueno, mira, el primero que yo publiqué y lo pegué de una mata, pues lo escribí en Ciudad Bolívar en el año, tenía yo 67, 18 años, algo así, pero yo había tratado de escribir coplas y cosas de esas, justamente en esos manifiestos para la reina y para el carnaval. Pues yo tenía un abuelo coplero y me enseñó el arte de la copla. Pero el primero que yo publiqué fue en la Universidad de Oriente y lo pegué de una mata ahí en el campo de la Sabanita, cuando asesinaron, que fue el primer estudiante asesinado por Rafael Caldera. Se llamaba Carlos Bello Romero. Yo no lo conocí, lo mataron en Mérida. Y yo le escribí un poema a Carlos Bello Romero. Lo pegué en un árbol en la Universidad de Oriente y lo publicó el diario El Luchador. Imagínate. Ese fue el primer poema. Y no fue de amor ni de morir, fue un poema de denuncia de la muerte de un estudiante. Tú sabes que Luis Brito escribe poesía, pero no se autorreconoce como poeta, ¿no? Claro. ¿Tú cuándo te reconociste un poeta? No, todavía no me he reconocido. ¿Todavía no? No me he reconocido. Pero te gusta escribir poesía. Escribo poemas y he publicado libros de poesía también. De hecho, tienes en tu mano, si no me equivoco, un soneto dedicado a Aquiles Nazoa, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo compartes con nuestros ¿Cómo no? usuarios y usuarias? ¿Cómo no? Bueno, lo tengo aquí, uno siempre tiene una servilleta en el bolsillo. Lo que te decía de Carlos Bello Romero, pues lo pegué de un árbol porque también la poesía da más timidez que el cuento, que el ensayo, porque es como algo más sublime y por ser más sublime tú estás más cerca de la cursilería o del ridículo. Por eso es que muchos escritores o poetas lo hacen, pero sin publicarlo. Y no solamente es el caso de Luis Brito García, que es un gran escritor y que deben ser extraordinarios esos poemas que él no quiere publicar. Es el caso de gente que publicó ya poemas en la mayoría de edad, como Luis Bertrán Prieto Figueroa, como Gallego Mancera, y que son excelentes Bueno, poetas. fíjate, en esta feria estamos publicando un libro de poesía de Román Chaló, que todo el mundo conoce como director de cine, dramaturgo, pero está revelándose hoy como poeta, al menos Nobel en publicación. Pero lo que pasa es que es muy difícil decir que uno es poeta. Menos mal que en Venezuela a todo el mundo le dicen poeta. Y cuando le dicen poeta, alguien dice, un momentico, yo trabajo. Entonces, estás en ese caso que tú no logras ubicar si el poeta es un vago, es un desempleado, qué es lo que es un poeta. Se utilizó mucho, sobre todo en los medios universitarios, la palabra poeta. Y en los políticos para descalificarte. Ahí viene el poetica. Y eso viene tanto de la izquierda como de la socialdemocracia. Porque cuando te dicen poetica, te dicen, ese no es político, ese tal. Bueno, como ahora despachan y dicen, no, eso es poesía o filosofía, ¿no? Como algo menor. Así es, yo estaba viendo cuando un programa. al revés. A veces uno, por lo menos, ¿cómo decirle a una mujer que escribe poemas? ¿Poeta o poetisa? Se ponen bravas algunas mujeres cuando las llaman poetisa. Poetisa, claro, porque parece un diminutivo de poeta. Yo estaba viendo. Aunque Ana Enriqueta Terán se reconocía poetisa. Ella escribió esto que dice que la poetisa cuenta hasta 100 y se retira. Exactamente. Entonces, contó hasta 99 para no tener que retirar. Entonces uno no haya cómo nombrarlas, porque yo estaba viendo hace poco un grupo de poetas españolas, y una de ellas decía que justamente se utilizaba como una cuestión despectiva lo de poetisa, y es la cuestión de la sociedad patriarcal, etc. Y ponía el caso que cuando Unamuno quería ofender a algún escritor, le decía poetizo. Tú eres un poetizo, y entonces te disminuía, tú no eras poeta, pues.
Y de ahí viene un poco la expresión. Pero si uno realmente tú me preguntas cuándo me reconozco como poeta, mira, yo pertenecí, Ernesto, cuando tenía como 23, 24 años, a un taller literario del Centro Rómulo Gallego. Y ese taller lo dirigían dos narradores, que eran Osvaldo Trejo y Antonia Palacio. Antonia Palacio, la novelista de Isabel, una niña decente. Y yo llevé varios textos muy breves, como poesía, y Antonia Palacio lo leyó con una bellísima voz y una forma de declamar, y dijo, lo que pasa es que aquí hay un narrador. Estas son narrativas muy breves, pero no son poemas. Y todo el taller estuvo de acuerdo. Eso es lo que llaman ahora prosa poética. Ya no sé qué era. Yo lo que sí sé es que yo mandé esos textos al Premio Municipal de Poesía. Era el primer concurso así grandote en el que yo participaba. Y hoy ellos me dijeron, todos estuvieron de acuerdo, que eso no era poesía, sino cuentos brevísimos. Y al día siguiente apareció una noticia que decía, Earle Herrera, Premio Municipal de Poesía. Y entonces ellos llegaron a un acuerdo que habían leído de una forma indebida, pero que eran poemas, y por ahí se fueron. Y ese es el problema de esas fronteras de los géneros. A veces hay cuentos que son prosa poética. Y hay poemas que son relatos, que son narrativas, que te cuentan una historia y que eso viene desde la Ilíada y la Odisea. Pues. Por cierto que estamos publicando un libro de cuentos de Earle Herrera, ¿verdad? De cuentos infantiles. Rocinante comió muchas ciruelas en el parque, ¿sí? Sí. Y lo escribiste para tus hijos y ahora lo van a leer tus nietos. Lo van a leer mis nietos y mis bisnietos, porque cuando yo lo escribí, yo se lo entregué a una editorial, que ahora la llaman, en ese tiempo le decían editorial marginal. Pero entonces la palabra marginal era discriminatoria, y entonces le pusieron editorial alternativa, que era mejor, ¿verdad? Como era alternativa, no tenía reales, entonces pasó 20 años para editar el libro. Y cuando el libro apareció, ya mis hijos, pues eran unos adultos. Ahora lo leerán mis nietos, pues. Pero el libro, bueno. Pero el mismo amor con el que se desmuere. Ese libro yo lo mandé, Ernesto, yo lo mandé a un premio que hace las Américas de literatura para niños. Y un día yo estoy sentado en un lugar y llegó Dencil Romero, el gran novelista y escritor venezolano, que estaba de jurado en la Casa de las Américas, en otro género. Y me dijo, yo no sé si felicitarte, porque hasta el último día tu libro de cuentos infantiles era el ganador en Casa de las Américas. No sé qué pasó, al día siguiente apareció otra persona. Me dijo, o darte la condolencia porque te sacaron última vez. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, me dijo él. Pero el solo hecho de que se nombraba que había ganado un venezolano y eras tú, es para felicitarte. De todas maneras, el libro nunca yo lo mandé a ningún concurso, ni siquiera lo había publicado, sino que lo hizo La Espada Rota, y ahora que lo va a hacer El Perro y la Rana, y que va a aparecer en la edición de esta Feria Internacional del Libro de Caracas. Es uno de Venezuela. Es la 16ª. La 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Exactamente. Eso es correcto. Que es uno de los libros que van a estar en físico y en digital. Qué buenísimo. ¿Verdad? Buenísimo. Y que tiene unas ilustraciones bellísimas. Los libros los libros para niños es bueno que tengan ilustraciones. Y los ilustradores realmente interpretaron los relatos y expresan a través del color. En algún momento habrá que hacer un libro de cómics, como aquellos que te inspiraron buenísimo. A la creatividad, ¿no? En aquel tiempo. Pero no se nos vaya el tiempo, Darle, sin que nos leas el poema, el soneto, ¿no? Bueno, este fue un soneto que le escribí a Aquiles Nazoa, titulado Hágase tu credo. Eso es con motivo de los 100 años de su natalicio. Y dice lo siguiente, perdón, creo en el Aquiles que cantó a Isadora, Duncan suspendida en el éter de sus pies, que regó su leyenda de flor liberadora en las siembras cantadas del gran Tite Curec. En la vida creo en medio de la flora, del poeta de Tortuguitas y Cien Pies, que con Rainer María Rilke le enamora, y en una rosa de amor muere después. En el azulejo que abrió los ventanales de la vieja Caracas que se fue, con sus tranvías, faroles y panales, de miel de otras colmenas señoriales, cuando todavía cantaba el Cristo fue, en esos barrios de Aquiles sin cristales. Muy bien. Este es el soneto donde mezclamos a Tite Curec, que es un compositor de la música popular, de la salsa,
de Camilo Manrique, cantado por todos los grandes intérpretes de la salsa, y con Isidora Duncan, que es una bailarina clásica, con Rainer María Rilke, que es un poeta, por una sencilla razón. Isadora Duncan, habiendo sido, y tiene que ver con el poema que le dedica, o por qué la cita en su credo Aquiles Nazoa. Pero Isadora Duncan llega primero a nosotros porque el Tite Curé le compuso una salsa que la cantaba Celia Cruz. Y entonces trae a una artista clásica al mundo de la música popular caribeña y latinoamericana. Y por supuesto, eso no se le escapa a una visión sensible como la de un Aquiles Nazoa, y por eso Isadora Duncan está en el credo, al lado de Rainer María Rilke, de Lord Byron, de Charles Chaplin y de todos esos personajes de ese libro que es el credo de Aquiles Nazoa. Tuviste la oportunidad de escribir Visión y Pasión de Arle Herrera, que es una especie de introducción a la lectura del credo de Aquiles, donde explicas cada uno de los personajes que él menciona allí, ¿no? Así es. Este es texto central del plan de lectura Manuel Badel de este año y está también distribuido por vías digitales. Un orgullo que de verdad los jóvenes y los niños puedan llegar a esos personajes por una interpretación nuestra, pero a través del credo de Aquiles Nazoa, pues. Porque a veces se preguntan, bueno, ¿y por qué está allí Isidoro Duncan? ¿Por qué está allí Charles Chaplin? Y eso es lo que yo trato de, no de explicar, pero sí de dar mi visión de por qué esos personajes están en el altar de Aquiles Nazoa. También tuviste ocasión de escribir la introducción de este libro, el prólogo, Aquiles Nazoa, poeta enhumorado, que es una edición conmemorativa de Biblioteca Ayacucho, con un estudio que, sin ánimo de lisonja, me parece a mí que se convierte en un texto imprescindible a la hora de abordar la figura de Aquiles Nazoa y su obra, ¿no? Tuviste que meterte un puñal, como dicen coloquialmente, bueno, sí, allí, acerca de la obra y la vida de Aquiles, ¿no? Sí, allí tuve que leerme toda la obra de Aquiles Nazoa en la poesía, en el teatro, en la prosa, en la crónica periodística, en el Aquiles Nazoa, que es ensayista y que escribe Caracas Física y Espiritual sobre la ciudad de Caracas. Y realmente fue un trabajo que me emociona mucho y me satisface porque aunque yo no conocí personalmente a Aquiles, yo vivía en la avenida San Martín, a una cuadra de donde vivían los Nazoa, que es el barrio El Guarataro. Y entonces cuando yo pasaba, yo tenía que entrar en la esquina de Capuchino, entrar a ese barrio para ahorrarme un pedazo de la avenida San Martín, que siempre estaba congestionada, y pasaba frente a la casa de Aquiles y de Aníbal Nazoa, y después tener que escribir, aunque me tuviera la oportunidad, mejor dicho, de escribir sobre su obra y entrar en su cuento, en su poesía, en su humor, en toda esa riqueza. Para mí, más que una investigación, fue un disfrute extraordinario y enorme. Mira, Arle, se nos fue el programa hablando de literatura, periodismo, poesía, y no hablamos, por ejemplo, de personajes más importantes que eso, que como Trump, por ejemplo, que se va y Maduro sigue. Maduro sigue, chicos. Yo creo que aquí hay un poco no sé, que la gente dice que el que se mete con Venezuela se seca. Parece que de que vuelan, vuelan. Porque si nos ponemos a ver todos esos presidentes del llamado Club de Lima. Por cierto, el que estaba en Lima también rodó. El que estaba en Lima quedó limado antier, que lo declararon incapaz moral. Lo destituyen por incapacidad moral. Pero de allí antes había salido Kuczynski, aquel presidente de Perú que llegó y que dijo que América Latina era como un perrito echado en la alfombra de los Estados Unidos y que por eso nosotros éramos sumisos y nos trataban bien por eso. Excepto que había un perrito por agua allí que era Venezuela y que había que someterlo. Y antes Alan García se pegó un tiro, pues, ¿no? El presidente Alan García se pegó un tiro. El expresidente Toledo anda huyendo, perseguido por la justicia de su propio país. Piñera, el señor Macri, que fue presidente de Argentina, fue derrotado por Cristina y por Fernández, en fin. En Bolivia acaba de retornar el MAS. En Bolivia acaba de retornar regresó el MAS, al territorio, ¿no? Regresa Evo Morales y regresa a la casita de Bareque, donde él se crió. En México triunfa López Obrador, que son gente que para que fuesen derrotados los acusaban de ser sucesores de Chávez. Y cada vez que los acusan de sucesores de Chávez, lo que hacen es ganar.
Bueno, al propio Biden lo señalaba Trump de pretender establecer el socialismo venezolano en los Estados Y algunos Unidos. lo acusan más bien hasta de comunista. Pues si alguien es anticomunista es Joe Biden. Y lo ha demostrado a lo largo desde que era presidente Casi 80 años. de la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos. Ha apoyado todas las guerras de invasión de su país. Ese es Joe Biden, ¿entiendes? Entonces, y era vicepresidente cuando se aplicaron la orden ejecutiva de Obama que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. De manera que los que están aplaudiendo a Joe Biden pueden estar aplaudiendo a alguien que puede bombardearte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo de Trump, Esperamos pues, no extrañar a Trump, ¿no? Trump no hizo, hasta donde se sabe, ninguna guerra de invasión, pero Trump no cumplió con lo que debía. Trump es el vaquero que andaba buscando los Estados Unidos, es el cowboy que andaba buscando los Estados Unidos, pero no disparó desde la cintura. Fanfarroneó demasiado en la cintura, en la cantina. La cantina para ellos era el patio trasero, que es América Latina. Y él fanfarroneó mucho, voy a invadir, todas las opciones están sobre la mesa, no sé qué cosa. Pero no disparó como deben disparar los cowboys desde la cintura. No, ese estadounidense medio, ese que la mitad votó por Donald Trump y la otra mitad por Joe Biden, quiere un exterminador como Buffalo Bill. Por eso Buffalo Bill forma parte de la historia de los Estados Unidos, de lo que ellos llaman los padres fundadores, porque exterminó a los Pieles Rojas y exterminó a los búfalos también. O sea que estamos en un western. Esto es un western. Y por ser un western, pero que no lo cumplieron como era debido, es que Trump, ¿qué hace Trump? Bueno, saca del western, de la novela del oeste, la recompensa. Él se busca y le pone precio a la cabeza a un presidente de una república como el presidente Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y a un grupo de venezolanos y venezolanas, como se hacía en el viejo oeste, que se pegaba un cartel, le ponían ahí guantes, se busca 10 millones, 5 millones de recompensa en dólares. Ese es el western, y Estados Unidos piensa que él sigue siendo el vaquero de la película. Y hay otros vaqueros por ahí ahora. Ya tenemos que despedir, ¿verdad? Ahora, hay un episodio, Arle, que no podemos dejar por fuera. Muy simbólico. ¿Recuerdas el estremecimiento que hubo cuando Ramos Ayub sacó los cuadros de Chávez y de Bolívar de la Asamblea Nacional, ¿no? Sí. Y cuando Carmona quitó el cuadro de Bolívar de Miraflores. Todo un símbolo de un momento. Acabamos de asistir a un momento también muy simbólico cuando el canciller Jorge Arriaza descuelga un cuadro de Guaidó y coloca nuevamente en su lugar el de Bolívar. Bueno, yo escribí justamente... Allá en la embajada venezolana en La Paz, ¿no? Sí, mi crónica que yo escribo diariamente, o mini crónica, se llama justamente Retratos, donde yo cuento un poco la historia de los retratos. Tú sabes que si a algo le han dedicado canciones a los retratos, no es por fetichismo. Yo no sé si tú escuchabas un bolero que decía, tu retrato está colgado en el cuartito. Sí, es de una generación anterior a la mía. Bueno, pero también hay otro que es una especie de tango que cantó desde Felipe Pirela y el Puma, que dice, y el retrato de mi mamá, ¿dónde está? Un hermano que le reclama al otro porque el otro es millonario y tiene todo, pero no tiene el retrato. Entonces el retrato siempre tiene algo de significación y de simbolismo, como dices tú. Y a la derecha... Poderoso simbolismo. A la derecha le dio retratofobia, sobre todo si los retratos son de gente de la revolución. Entonces por eso Carmona lo primero que hizo fue quitar el retrato de Simón Bolívar del Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores. Cuando Ramos Alú llega presidente, a Ramos Alú no se le recuerda por nada como presidente de la Asamblea Nacional, sino por dos cosas. Una, que dijo que en 6 meses sacaba a Nicolás Maduro, el que salió fue él. Y otra, porque llegó de madrugada a sacar los retratos y con la prensa, convocó a la prensa nacional e internacional para sacar allí los retratos de Simón Bolívar y del presidente Chávez. Y después eso lo hicieron a nivel internacional en Bolivia, en nuestra embajada, fue saqueada y se llevaron el retrato de Bolívar y de Chávez. Y del Palacio Quemado, que es el Palacio Presidencial de Bolivia, se llevaron el retrato de Evo Morales, lo quitaron de allí. Y entraron con la Biblia. Ernesto, pero los retratos son tercos, digo yo en mi columna, y regresan siempre a su lugar en los hombros y en los brazos de los pueblos. El retrato de Bolívar en 47 horas estaba otra vez en Miraflores. Cuando se gana la Asamblea Constituyente, regresan, que la preside el compatriota de Diosdado Cabello, regresa el retrato del presidente Chávez y el retrato de Simón Bolívar, y están allí en el Palacio Federal Legislativo, y ahora en una apoteosis, en una victoria hermosísima, vemos cómo regresa
el retrato de Evo y de los pueblos originarios, al Palacio Presidencial de Bolívar y como a nuestra embajada. Allí estaba el canciller Arriaza y todo el personal y nuestra ex embajadora Cris, cómo regresaron, mejor dicho, en plural, el retrato de Simón Bolívar y el retrato de Chávez, como decía aquella canción de Arroz con Leche, a su santo lugar, a su justo lugar. Bueno, Arle, espero que hayas quedado bien retratado de esta entrevista. Así es, y que mi retrato no lo estén sumando de lado en lado, pues. Así es. Muchas gracias. Te agradezco, Arle. Muchas gracias. Felicidades. Igual, Te pido que por favor te coloques la mascarilla para yo despedir, como Dios manda, este espacio. Muchas gracias, amigas, amigos. Los invito a una próxima emisión de Aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.